¿Qué rollo, gente? Buenos días. Aquí estamos en otro programa más. Espero que nos hayan extrañado este pasado miércoles que no pudimos subir programa, pero tuvimos un evento, ¿verdad? Que estuvo muy padre también. Y ahora aquí venimos con un nuevo invitado, a darle con todo, a traer siguiendo palabra para ustedes, carnal. Gracias por otro podcast más. ¿Cómo estás? Muy bien, es muy emocionado por nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que su testimonio va a ser de mucha bendición. Y si no es de mucha bendición para muchas personas, yo creo que va a ser de mucha bendición aunque sea para una sola persona. Y si le es para bendición para esa sola persona hicimos este video. Y pues bienvenidos a este podcast que tiene como fin ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomaremos prestados los ojos de nuestro invitado para que a través de su vida podamos ver cómo entró Jesús a su vida y cómo Jesús ha obrado en su vida. Y con nosotros está el día de hoy nuestro hermano Víctor Leaños. Hermano, bienvenido el día de hoy. Bienvenido, ¿Cómo hermano. está? Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por la invitación, poder estar con ustedes, estoy contento, bendecido, poder aportar junto con ustedes para llevar estos videos de bendición, de Amén, edificación amén. para la gente que nos ve a través de las redes sociales. Te está diciendo mi hermano que me sorprendió la rapidez en que me aceptó la invitación. Dije, Sí. a lo mejor se va a tardar en contestarme, o no sé, le digo, no me conoce. Y no, le digo, no, me contestó muy rápido, apenas, le digo, yo todavía ni le decía de qué se trataba el programa cuando me dijo, no, sí, sí voy. Y no, pues muy agradecido, hermano, la verdad, muchas gracias. Mil gracias por apostar a este proyecto porque Pues es nuevo es apenas. nuevo y a lo mejor la gente dice, no, pues ¿qué van a hacer estos chavillos? Están medio Ujú. raros, están curiosillos, pero todo lo que queremos hacer es que la gente conozca a Jesús a través de la vida de nuestros invitados. Y para empezar, hermano, yo sé que Dios lo usa a usted de muchas maneras. Ahorita tiene usted un programa que yo he visto ya varios, están bien interesantes y es un concepto que a mí me gustó mucho porque van por la ciudad, nuestra Sí. ciudad, van orando por la ciudad, vamos conociendo también al invitado y a mí me da mucha alegría ver cómo hay gente que se toma el tiempo de ir por las calles y oro por esta calle, oro por la gente que vive aquí, oro por nuestra ciudad y me gustaría saber primero que nada qué le llevó a hacer ese proyecto, por qué empezó a hacer ese tipo de proyectos. Sí, pues el programa se llama Oración sobre las Ruedas y gracias a Dios tengo un año, el mes pasado cumplí un año con él, Gloria a Dios. todos los sábados trayendo sus programas. Y pues de eso se trata de que junto con Aarón de la Hoya, director de Tulum Radio, unimos las ideas para llevar a llevar a cabo este programa y ya le fui añadiendo más cosas, pero gracias a Dios pues ha ido avanzando y ya pues invitados de todo Sí, tipo bien de variado. variado, pastores, predicadores, cantantes, líderes, de jóvenes. Vi hasta un luchador, vi ahí, güey. Ah, sí, sí, el pastor Octavio de la Cruz, también el Señor lo rescató de ahí y también estuvimos compartiendo ahí también de su testimonio y de lo que está haciendo ahora como pastor, pues ya, ya lleva varios años como pastor él. ¿Y esta idea que tuvo del programa, nació suya o fue en colaboración? Colaboración con Aarón de la Hoya, él fue el nombre del programa y nada más que él me dijo, ¿sabes que yo te he visto que andas en las calles con el auto Ujú. precisamente? Estuvimos orando en la pandemia, estuvimos orando en el auto con bocina y todo. Sí, sí. Y de hecho ese día, esos dos videos del 66 y 35 se hicieron virales, esos videos, porque precisamente la gente quería oración, tenía temor, tenía pánico. Entonces a través del video, que de hecho hay un testimonio de una hermana que me dijo que ella sentía síntomas y decías que no sé si sea eso o no, dice, pero me dio miedo, me entró temor. Ujú. Y agarré el celular y lo primero que me salió fue su video, donde estoy orando en el 66 afuera. Y Dios dice que ella empezó a orar junto con nosotros y se quitó ese miedo y pudo dormir tranquila. Es cuando vemos los frutos, ¿verdad? De lo que hacemos, porque muchas de las veces decimos, ¿para qué voy a ir al seguro? Pues nadie me va a escuchar, la gente me ignora. Pero Sí, inclusive gente que pasa, o en este caso gente que estaba en su casa, en su teléfono, exacto. viendo lo que a lo mejor la palabra no era directamente para ella, pero Dios llega hasta donde tiene que llegar y donde Sí, es necesario. Y ahí vemos cómo la palabra es respaldada por el Espíritu. Todo lo que hacemos, Dios lo respalda y vemos ahí el fruto de la sanidad de esa mujer a través de lo que usted estaba haciendo. Como a veces, sin ver nosotros, los frutos, los resultados,
A veces uno se desespera y piensa que está aventando palabras al vacío, ¿va? Exacto. Pero tarde o temprano llega ahí un fruto ahí que yo por usted, por ese video que vi. Sí, de hecho, precisamente eso que acabas de decir es cierto, muchas de las veces no vemos frutos de lo que estamos haciendo como ustedes, todo lo de la iglesia, todo, pero siempre hay fruto, nada más que ese fruto a veces nosotros no nos toca ver, pero Dios sí lo ve, Amén. y eso es lo importante, que Dios vea ese fruto, que Dios ponga esa semilla y haga crecer esa semilla en la gente. Sabe que hablando un poquito de la vida de usted, yo lo conocí en Casa del Rey. A lo mejor ni se acuerda de nosotros porque estábamos muy niños Sí, estábamos y bien éramos chavillos. muy vagos y bien de esas, no, éramos de lo peorcito, casi nos corrían ahí de la escuelita Se nos bíblica. descomulgaban de los exploradores del rey. Sí, éramos terribles, pero yo me acuerdo una vez que usted estaba predicando y estaba dando un testimonio y yo me salí de la clase mejor y me quedé a escuchar su testimonio y cómo Dios entró a su vida. Pero antes de entrar de lleno a ese acto tan fuerte, me gustaría conocer qué fue de usted antes de empezar a conocer de Jesús o a conocer de Dios. ¿Es usted de cuna cristiana? ¿No es de cuna cristiana? No, de hecho nosotros, pues sí creíamos en Dios, pero superficialmente, ¿no? Desde que, pues, que Dios existe, de vez en cuando íbamos a la iglesia tradicional, pero pues no había una comunión con Él, nada más, sabías que existía. Y pues yo siempre me dediqué a trabajar, de la vida me enseñó a ser responsable desde niño, yo no crecí sin padre, entonces eso como que, y lo que ejemplo de mi mamá me dieron a que tenía que ser responsable en todo, estudiaba y trabajaba desde la secundaria, entonces Dios, yo sin saber, Dios se estaba acomodando, me estaba ayudando, yo sin saber que era Él, y poco a poco, pues sí, siempre trabajar y andar aquí y allá, pero realmente yo no tenía enfoque en Dios, simplemente pues hacía mi vida como pensaba yo que estaba bien, pero fue cuando ya pasó mi hermano, que cuando ya vino esa relación más cercana a Dios. Y eso me pone a pensar, mucha gente vive en el mundo actualmente sin Dios, o sea, que lo conocen así como usted decía, de una manera superficial, Sí, De oídas. de oídas o porque es tradición familiar, sí, pero de repente Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas muy llamativo para llamar la atención de nuestra familia y de nosotros mismos y voltear a verlo ahora sí de lleno. Y a mí me gustaría saber cómo fue esa llamada de atención para su familia y para la vida de usted, hermano. sí, pues precisamente Dios permitió que pasara algo en nuestras familias para que volteáramos a ver a Dios, volteáramos a reconocer a Él, que es nuestro Señor, y que fue a raíz de la muerte de mi hermano, donde Dios empezó a hablarnos a nuestra vida y sobre todo a refugiarnos en Él. Sintió como que nunca sintió ese sentimiento de que ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitaste a mi hermano? Ese rencor hacia él. Hacia Dios no, simplemente entendía en ese momento de que pues hay cosas que pasan en nuestras vidas y a veces no tenemos el control de ellas y el asunto es que la vida a veces nosotros pensamos que vamos a vivir Para 100 años o no sé, ¿verdad? Pero no, simplemente llega un momento de nuestra vida que nos tenemos que ir de este lugar, esta tierra, pero el asunto es que nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, reconocerlo a Él, buscarlo de corazón, tener esa relación personal con Él. Así es. Y sabe que nosotros en nuestra familia hemos vivido la pérdida de seres queridos, De que muchos. son, sí, muchos, que son hermanos de mi mamá o hijos de mi abuelita. Y por ejemplo, mis primos, cuando pasó eso, estaban muy, muy niños, tenían como unos 10, 12 años y Como mucho. 12 días. Entonces, cuando pasa a una edad tan temprana, lo que comentaba Edson ahorita, nace en ellos como un sentir de rencor, no necesariamente hacia Dios, sino hacia el transgresor, porque desafortunadamente mi familia fue víctima de lo que fue la violencia en aquellos tiempos, y no sé si dentro de usted a lo mejor no había ese rencor hacia con Dios, pero no sintió de repente como que, ay, si yo pudiera les hiciera algo. Ah, sí, sí, de hecho, desgraciadamente cuando hay situaciones difíciles siempre viene el rencor. A mí en mi caso fue ese de venganza porque
cuando me hablaron de mi hermano, me dijeron que yo estaba con mi hermano ese día, habíamos llegado de trabajar y yo me retiré porque él me dijo, no, pues aquí me voy a quedar. Y yo me fui y volví a regresar ahí a la casa de mi mamá y estaba alistándose porque iba a caminar con sus amigos. Entonces yo me recuerdo muy bien porque mi hermano acaba de comprar un carro y le dije, ¿sabes qué? Tienes que poner un cortacorriente ahí, hasta esos detalles me acuerdo. Y estaban los amigos de mi hermano afuera esperándolo y yo ya me fui otra vez y él se fue y a la hora y media más o menos me marca mi hermana, me dice, ¿sabes qué? Ve a la Cruz Roja de la Nequén porque a Pepe le dieron un balazo. Da la casualidad que andaba cerca de ahí, andaba por la Nequén. En esos momentos nos quieren salir alas, Sí, ¿verdad? de hecho yo acababa de pasar, precisamente fue el 31 de octubre, yo acababa de pasar por la Cruz Roja y fui por rumbo a la Rayón y cuando me habló mi hermana, ahí en la Rayón me di la vuelta hasta el carro se hizo en cero, por lo mismo que ya quería llegar y llegué, mi mamá vive 2 calles atrás de la Cruz Roja y estaban los familiares, algunos amigos, pues, todos los vecinos de la cuadra y pues estaban llorando y yo en mi pensar dije, es que pues sí le dieron un balazo, pero pues está grave, ¿no? Lo máximo que pude yo haber pensado. Llegué y me dijo mi mamá, pregunta por tu hermano a ver cómo está. Y entré a la Cruz Roja y le pregunté al doctor, ¿sabe qué? José Antonio Leaños es mi hermano, quiero saber cómo está él. Y me dijeron, no, ¿qué? Me preguntó, ¿qué es suyo él? Y dije, él es mi hermano. Me dijo, es que ella falleció. Él ya falleció y ya no pudimos hacer nada, la bala le perforó el pulmón y se ahogó con su propia sangre. Entonces yo me quedé en shock, no hice ninguna reacción. Salí donde estaba mi mamá, todos los vecinos, amigos, y mi mamá volvió preguntando, llorando, ¿cómo está Pepe? Qué difícil. Y yo no Qué pude difícil es contestarle. darle esa noticia a su mamá, ¿verdad? Sí, exactamente, yo no sabía cómo decírselo, pero ella como que ya lo habían dicho, pero no lo aceptaba y estaba esperando de que lo escuchara de mi boca, pero pues no le pude decir. Ya empezó a llorar más y empezó todo esto y ahí fue donde los que iban con mi hermano estaban ahí, le dije, pues ¿qué pasó? Y es que si es que íbamos caminando por la Durango y casi llegando a donde venden comida china ahí cerca, me dijo, se nos paró un auto y nos empezaron a preguntar que de dónde éramos y no sé qué tanto. El asunto es de que ellos andaban buscando a los de ese sector porque habían matado a un amigo de ellos antes y como que fueron a tomar venganza quienes se toparan en ese lugar y se toparon a mi hermano con sus 2 amigos. Entonces dicen ellos, me cuentan que el joven salió les empezó a preguntar y uno que iba con mi hermano no se paró, él siguió caminando, pero mi hermano y otros se quedaron ahí. Cuando el joven se sale de la ventana del auto, se sienta en la puerta, saca la escopeta recortada y les apunta a los dos. Entonces le dice que el que iba con el otro, mi hermano también, sale corriendo y mi hermano se queda paralizado frente a la escopeta. Entonces este joven se regresa, jala a mi hermano del brazo y salen corriendo, pero el joven dispara al azar y le dio a mi hermano, le dio de este lado. Le dio como no una escopeta, le dio una esquirlas. Todo esto tenía ya una esquirlas cuando llegué en la Cruz Roja. Ay, Qué qué escena fuerte. tan fuerte vivir eso y que te lo platiquen y tú estar imaginándote. Y luego después de eso, dice mi hermano que, bueno, los amigos de mi hermano que salieron corriendo y que mi hermano gritó, me dieron. Y los jóvenes habían salido del auto para ir a perseguirlos, pero como vieron que mi hermano había caído, se regresaron. Y mi hermano pues estaba ahí con la herida. Nada más que en eso iba pasando un amigo de mi hermano en un auto y lo subieron y lo llevaron a la Cruz Roja. Y ya pues ahí sabemos lo que ya había acontecido. Pero ahí empezó en mí, porque me dijo en él, yo tengo fotos de él. Digo, yo sé quién es, yo sé por dónde vive, yo sé esto. Entonces en mí empezó porque yo no sabía ni lo conocía, empezó un odio, una sed de venganza, un rencor hacia esa persona. Pues dentro de nuestra humanidad, hermano, yo digo que era lo lógico tener esos sentimientos, ¿no? Porque era alguien que usted amaba y que vivió con usted mucho tiempo y yo digo que en ese momento, ay, ¿cómo se le hizo tan fácil a esa persona que yo ni conozco quitarle la vida a mi hermano? Si él lo hizo con mi hermano y le fue tan fácil, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces ahí es cuando empieza esa sed de venganza, ¿no? Sí. A veces sentimos como que lo debemos hacer, como que le debemos a esa persona que ya falleció
esa venganza, o sea, debemos de vengarlo porque sentimos que es lo correcto. Sí, exactamente, humanamente, pues eso cualquier persona normalmente siente ese. Y después de eso me enseñaron la foto de él y me dijeron que por dónde vivía, allá por la Mitla. Entonces, pero antes de eso, pues estaba en la situación de mi mamá. Y mi mamá se puso muy mal, le tuvieron que dar unas pastillas para que se descansara. Y yo decía en mi mente, el tiempo nos va a ayudar a olvidar todo esto. Y pues es una mentira, ¿verdad? Pero en ese momento era lo que podía decir. Llegamos a la casa de mi mamá de repente en la noche se despertaba, gritaba por mi hermano. Y yo no era una persona no de mucha fe, o sea, simplemente sabía que existía Dios, pero en ese momento ni lo busqué a Dios, ni le clamé a Dios, simplemente estaba esperando que pasara el tiempo, era mi única solución. Y muchas de las veces es lo que hacemos como, ya inclusive como creyentes, ¿no? Queremos que esconder las cosas bajo la alfombra, decimos, Sí, y nada, y ahí no se ve, o sea, lo voy a ignorar, no se ve, pero a la larga vemos cómo eso nos afecta. De hecho, el episodio pasado estuvimos hablando con esta Mayrita, esta Lisette Flores de esto, de que cómo a veces cuando pasamos por problemas pensamos que al ignorarnos vamos a sanar Se va a nosotros, superar. o se va a superar el problema. exacto. Pero pues está comprobado de que no necesariamente va a ser así. Y Sí. usted lo puede corroborar de que pasaba el tiempo y a lo mejor esa Y sanidad, ese dolor seguía ahí. ese Sí. dolor, esa sanidad no llegaba, ¿no? Exacto, y luego ya después de eso, el enemigo empezó a querer meterme ideas de que ahora sí Tú puedes hacer lo mismo. tú puedes quitarle la vida a ese joven. Se llamaba Arnulfo, porque supe su nombre y todo. Tenía 17 años, mi hermano tenía 18 en aquel entonces y él 17. Entonces, yo empecé a investigarlo a él, me empezaban a llover ofertas. Y mira, yo conozco a un líder de los soldados, si tú quieres lo levanten y lo desaparece. Y otro llegó, oye, mira, si tú me das 1,200 pesos, yo lo mato por ti. Y empezaba a maquinar en mi mente todo esto. Y un día me hice pasar por amigo de él en las redes sociales porque sabía en aquel entonces estaba la red social de Metroflog y encontré la de él y hasta tenía la foto de su escopeta y que se la había regalado un tío. Entonces ahí en comentarios había una persona que puso, que como que lo saludando y yo le mandé un mensaje a esa persona, le dice, es que es mi amigo, le digo, ya tengo mucho que no lo veo, quiero verlo. Ah, mira, pues está el viernes, vamos a tener una fiesta, pues ahí llegas y lo saludas. Y empezó el enemigo a maquinar mi mente de que es el momento de hacer algo contra él. Ahora es cuando, o sea, ya tengo nombre, ya tengo lugar y ya sé quién es. Sí, exacto. Entonces ya después de ahí yo empecé como que a hablar con amigos que vamos a hacer esto y todo esto, pero un día antes del viernes me dijo un amigo que se llama Edgar Gallegos, me dice él, ¿sabes qué? Si tú vas, tu hermano ya no va a regresar. Hagas lo que hagas, tu hermano ya no va a regresar. Y luego, ¿cómo sabes tú si alguien más esté ahí, vaya a morir otro inocente más? O que tú te metan a la cárcel o te maten a ti. Porque continúa esa cadenita de De- venganza. precisamente lo que había pasado, ellos Ujú. quitaron Fue lo que generó la la- muerte de su hermano. la venganza de su amigo. Que ya después supimos que habían ido otros chavos que estaban por ahí, vivían por ahí, por el parque ese cerca de donde venden comida china. Y no asistió usted a la fiesta, no. No, porque precisamente como esas palabras me llegaron a mi corazón, ya no fui el viernes, lo dejé ahí. Y él, para ese entonces, ya estaba yendo a la iglesia en casa del rey, pero yo no sabía. Y Dios a través de él me habló y él tenía poco yendo a la iglesia. Hago un paréntesis aquí, ahí es cuando pensamos que Dios solamente te usa si tienes ya muchos años en la iglesia. No, No. simplemente con un corazón dispuesto Dios nos puede usar. Y sí, aunque tengas horas de ser convertido y tú sales a la calle y hay una persona a la que puedes ayudar, si tu corazón está dispuesto a ayudar, lo vas a hacer y Dios te va a usar. Ujú. Y eso lo Sí. vemos en la Biblia también cuando Jesús sana a aquel hombre invidente que no podía ver. Ese hombre fue y estaba diciendo lo que Jesús hizo. Pero ¿quién era Jesús? Y esto y lo otro le preguntaban. Y él decía, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y muchas Sí. veces Sí. nos esperamos a querer aprender y hacer. A Y que es no, es que yo no sé hacer esto, y es que cómo lo voy a hablar si yo no sé ni qué decirle. No, es simplemente que yo no llorar. me sé ningún texto de la Biblia. Sí. Y a veces son trabas y a veces
Hay ves gente que tiene días convertido y no sabe ni qué te está leyendo, pero Dios le pone la lectura exacta que te necesitas escuchar. Exactamente. Y vemos ahí cómo Dios usa, como dice la palabra, a lo más menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen de más en el Sí. Evangelio. Dice, cuando no hables tú, hasta las piedras te van a hablar. Entonces ahí está la disposición también de la persona, y también dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces se nos ha perdonado mucho, Dios nos ha dado mucho, entonces tenemos, casi como Él nos dio, también darle algo a la gente, aunque no sepamos toda la Biblia, pero empezar a compartir Sí, lo poco que sabemos. Y hablando de del suceso que pasó, a mí me impresiona cómo desde ese momento Dios lo estaba cuidando. Lo vimos de la vida del pastor, de que como nuestro pastor pasó por momentos difíciles y cómo Dios lo apartaba de esa bolita de lo malo. ok. Y a mí me llama la atención cómo en ese momento donde usted, como decía Edson, ya sé quién es, no sé dónde va a estar, ya sé qué puedo hacer, y cómo Dios a través de otra persona le dijo, ¿sabes qué? Déjalo. Ese sentimiento de perdón, Dios ya lo estaba implantando en usted, inclusive antes de que usted empezara a conocer a Jesús. Sí. Y eso es lo que a mí me impresionó. Sí, pues precisamente después de eso, me llevó a Gabriel y a Cindy a mi casa, líderes de ellos, de matrimonios, llevaron a mi casa y oraron por nosotros. Pues en ese entonces nosotros pues no éramos de mucha iglesia y menos de la iglesia cristiana, y hasta nos causaba risa porque pues como nunca habían orado por nosotros, nadie, pues no se nos hacía algo común. Pero a partir de ahí Dios empezó también a seguir implementando algo en nuestra vida, esa semilla, y después empezamos a la iglesia. ¿Y usted cómo ve esto, hermano, de que ahora en la iglesia, bueno, yo lo he visto mucho recientemente, de que quieren empezar a dar cursos para esto y para lo otro, que son muy buenos cursos, la verdad, ayudan mucho, pero de repente se les impide a la gente nueva enseñar o testificar o hacer esto? ¿O qué le podríamos decir a ese tipo de congregaciones que quieren primero enseñar todo y luego mandar a la gente antes de que la gente vaya y hable de Jesús? Porque eso es lo que se nos ha mandado a hacer. Sí, pues lo que podemos hacer ahí es que precisamente en el caminar se aprende, como Ujú. los cursos y todo esto, pero a la vez se está actuando. Las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces muchas de las veces, pues sí quisiéramos que la persona ya supiera Todo de pies a antes. cabeza, pero no, a veces simplemente con que testifique lo que Dios hizo en ellos, eso es de mucha bendición para la gente. Ujú. Y así en el momento, si la persona tiene más dudas, pues para eso te invito a la iglesia, para que te sigas alimentando más de Dios. Ese es el gancho, ¿no? Más bien lo que la otra gente ve en tu vida, yo digo que es lo que les atrae a la gente nueva. Porque yo no creo que les atraiga mira, hermano, y así se da Yo un sé sermón mucho, y Sí, yo sé tanto, y mira, aquí esto significa esto y esto, sino más bien, mira, yo vengo de tal lugar y Dios me sacó de ahí, y yo sé que tú estás pasando por tal situación, sí. o estuvimos en el mismo lugar, y si a mí me sacó, yo sé que a ti te puede sacar. Exactamente. Sí, y eso impacta a la gente. Eso es ese es el evangelio, que la gente vea lo que Jesús hizo en tu vida cuando llegó a tu vida. Eso es lo que tenemos que compartir. Por ejemplo, con la vida de usted, hermano, llegar a alguien que no conoce a Jesús, ¿sabes qué? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer esto y esto con el que mató a mi hermano, pero Dios me cambió. Y Sí. desde ahí Dios me estaba hablando y aprendí a perdonar y aprendí a esto. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Y eso ya puede servir de gancho para, ahora sí, hermano, ¿quieres conocer más? Aquí está. ¿Cuánto tiempo después de que usted ya tuvo su primer acercamiento a la iglesia, ahora sí nació el verdadero sentimiento de, ¿sabes qué, señora? Este muchacho que le hizo esto a mi hermano, lo perdono? Sí, sí, mira, pues antes de entrar a ese punto, ahorita me llamó la atención, me recordé la palabra de Dios cuando el demonio en Garadeno, cuando el Señor vino y lo libertó a él, y él quería seguirla a Jesús, dijo, no, ve a los tuyos y ve, diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ahí no le dijo, ve al curso tal, o ve a o ve a esto, aquello, simplemente ve y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y sí, es sencillo. ¿Sí? Y luego ya regresando, cuando ya empezamos en la iglesia, eso fue como en agosto de 2009,
empezamos a asistir, Dios hablaba, yo me desesperaba, era los que gente que no puedo estar mucho tiempo en un lugar. En la iglesia tradicional duran 1 hora y me desesperaba, y ahora acá en la iglesia cristiana que duran a veces hasta 2 horas. Entonces yo me acuerdo que me desesperaba, me levantaba al baño y regresaba, pero Dios empezó a tratar con mi corazón, mi vida, y ya fue cuando ya empecé a tener esa comunión con Él, de que decía, empezaba medio a orar, empecé a abrir mi corazón a Dios, algo que nunca había hecho en mi vida. Y cuando hacían el llamado a aceptar a Cristo, yo pasaba, aunque ya lo había hecho una vez, yo pasaba. Ya había Dios empezado a trabajar en mi corazón, y mi esposa había fallecido su mamá tiempo atrás, 2 años atrás, antes de mi hermano. Entonces había una situación de duelo en nuestro hogar, pero Dios empezó a trabajar, y también con mi esposa. Y llegó un momento donde de agosto para noviembre había un retiro de la iglesia de Casa del Rey, que por cierto le mandamos saludos al pastor Gerardo Pozos y a su esposa Noemí. Saludo a todo Casa del Rey. Y yo llegué y me decían, mira, si tú no vas dispuesto no va a pasar nada. Y entonces yo acepté esa palabra y dije, Señor, yo no me quiero ir a este lugar sin haberte encontrado. Y cuando yo dije esa oración al principio de todo, yo sentí que algo me tocaba cuando dije eso. Yo sentí que era una respuesta de Dios, pero yo no miraba nada, yo nomás sentí que algo me tocaba. De hecho yo pensé que era un hermano de la iglesia que estaba orando por mí, y no, sino que ya después empezaron a hablar de temas del perdón, del pecado, de todo esto, y había una dinámica donde decían, tú tienes que perdonar todo lo que tú quieras perdonar, perdona. Y recuerdo que agarré a un hermano de la iglesia como si fuera él, le dije, ¿sabes qué? Te perdono por haber matado a mi hermano, te perdono, papá, porque nunca estuviste conmigo. Y así empecé a perdonar, aunque físicamente no pasó nada, y no pasó nada, yo no sentí que, pero yo declaré esa palabra, solté eso, se lo entregué a Dios simplemente. Y yo incluso yo miraba que la iglesia, algunos lloraban, caían, y yo decía en mi ignorancia, es que es puro show de ellos, ¿no? Exagerados. Pero fue cuando empezó, yo le dije, pregunté a un hermano, porque yo no siento como ellos. Y me dijo él, haz que dile a Dios que trate con tu vida como Él quiere. Y dije, ok, Señor, trata con mi vida como tú quieras. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. No como yo quiera. Y ya después de ahí hicieron una dinámica los hermanos de la iglesia, hacer como un tipo túnel formado por los hermanos, y dice, aquí nadie te va a tocar, aquí es Dios y tú nada más tu fe. Y eran 2 filas, y empezaban a interceder, y por el medio nosotros íbamos a pasar. Y cuando primero pasaron las mujeres, algunas caían, lloraban, otros no les pasaba nada, se iban derecho. Pero cuando me tocó el turno de los hombres, recuerdo muy bien que yo estaba en la mitad de la fila, y yo estaba ansioso por pasar, ya estaba ansioso. Y pasaron los hombres, y algunos también empezaban a caer, otros no les pasaba nada, seguían derecho. Pero cuando llegó mi turno, yo abrí mis ojos y le dije, Señor, abrí mis ojos para ver que iba derecho, cerré mis ojos y le dije, Señor, yo no te quiero ver, Señor, yo te quiero sentir. Cuando yo empecé a caminar, yo sentí que algo me agarró en mis hombros y me hizo que me caeré de rodillas. Y de ahí empecé a caer todo completo, y empecé a llorar, empecé a gritar. Y ahora entiendo que era el Espíritu Santo tocando mi corazón, mi alma, mi espíritu. Vino a quitarme todo eso que le entregué, todo ese rencor, esa sed de venganza, todo ese odio. Vino y la quitó de mi ser, y me entregó amor, me entregó paz en mi corazón. Y que solamente Él lo puede hacer. Sí. Él es el que trae paz. Y me recuerda mucho una plática que tuvimos yo y mi hermano, de que qué tan importante es soltar todas tus emociones. Él me decía de una palabra en inglés que era grief out, que es como abrir una llave y dejar que fluya esa agua, pero con tus emociones. O sea, que si traes coraje, traes rencor, traes ira, que todo eso se lo sueltes a Dios, todo eso, que no te lo guardes. Y eso muchas veces ayuda, muchas veces el guardarte todo eso es lo que te está causando más daño y causa que no avances. Y qué tan importante es soltar todo, aunque ya hayan pasado muchos años, aunque tú digas, eso ya lo superé, pero qué tan importante es realmente soltarlo y decirle, Señor, mira, está esto. Y qué tan importante es decirle a esas personas que nos dañaron, sabes que te perdono, aunque no las tengas presente, pero decláralo y vas a ser libre, vas a sentir
Como Sí. ese peso se cae de tus hombros y esa libertad y te puedes sentir tranquilo contigo mismo. Y un ejemplo bíblico de él, yo me acuerdo mucho de David. David, cuando estaba en la cueva de Adulam, él escribió varios salmos. Entre ellos está el Salmo 142, donde él le dice a Dios literalmente: me siento encarcelado, siento, parafraseando lo que ya no puedo, Señor, ayúdame. O sea, y una palabra que él utiliza es angustiado, me siento angustiado, que en su idioma original quiere decir como abollado, como golpeado, Ok. como abatido. Entonces yo tomo eso de ejemplo de David, porque David ya era aquel David que había derrotado a Goliat. David ya era aquel David ungido que estaba siendo preparado para ser rey, y la gente ya suponía de que él va a ser alguien grande, él va a ser, pero sin embargo él ahora estaba escondido en una cueva, a lo mejor triste, sin saber qué hacer. Pero él nos enseña que cuando estemos de esa manera, tristes, a lo mejor enojados o asustados, soltárselo todo a Dios. Sí. Dios, aquí está, me siento así, siento que no puedo, me siento abatido, me siento angustiado. Y luego vemos en los Salmos 57, cuando David saca una alabanza después, en el proceso de que él estaba diciendo: Dios, no puedo, Dios, me siento cansado, Dios, me siento abatido. En ese proceso de soltar todo, a lo mejor coraje, tristeza, rencor que le estaba soltando todo a Dios, Dios trae a él alabanza, y ya no es solamente decirle a Dios no puedo, sino: Dios, te alabo, Dios, te bendigo, Sí. Dios, eres exaltado, tu nombre es sobre los cielos y sobre el mar. Y ese cántico que antes era de tristeza, Dios lo convirtió en alegría, pero porque él se soltó. Y esa es una importancia, porque muchas de las veces cuando estamos tristes nos callamos hacia la gente. No te voy a decir qué siento, no te voy a decir qué tengo, pero también nos callamos hacia con Hacia Dios. Dios. Sí. Y venimos y oramos, y Dios, gracias por mi día, gracias por esto y por lo otro, Señor. Pero Dios te está diciendo: hey, te duele tu corazón, dime que te duele tu corazón. Yo ya sé que te duele, dímelo. Sí, de hecho la Sí. palabra dice: antes de que tú digas, yo ya sé lo que vas a decir. Pero Dios quiere que tú lo saques, porque te va a sanar a través de que tú hagas, como dice mi hermano en inglés, grief out, que abras la llave y saques todo. Dios va a cambiar eso que está sacando en alegría y en gozo. Y eso lo vemos con usted, cómo tomó en ese retiro, cómo tomó a una persona que no conocía, me imagino a la otra persona: ¿creíste por qué me está agarrando, Sí. no? ¿Qué trae? Y empezar a sacarlo: te perdono, y papá, y persona que me hiciste daño, te perdono. Y empezó a sacar, Como otra vez. y disponerse: Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y empezó a sacar, y de repente ya era un llorar, pero ya no era un llorar de tristeza ni de agonía, ya era un Sí. llorar de De sentir esa libertad, de de paz. sentir de, ay, por fin ya puedo descansar. Sí, de hecho, bueno, retomando un poquito, era un líder de la iglesia, eran líderes que pusieron ahí, dijo: usted con el que tenga confianza vaya con él. agárrelo. Pero el asunto es que cuando Dios vino a darnos vida en abundancia. Abundancia. Entonces, a veces en el caminar, o sea, hay situaciones de nuestras vidas personales, o a veces en el contorno de la iglesia o así, hay situaciones que pueden llegar a pasar, pero eso no quiere decir que tenemos que guardar. El Señor nos vino a libertarnos, a darnos una vida en plena paz, en amor en el Señor. Y que claro que hay situaciones que nos duelen, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo o que nos quiere perjudicar, o un ser querido, pero el Señor es la venganza de Dios. Y uno que nos corresponde como hijo de Dios es perdonar, soltar y bendecir a esa persona. La palabra de Dios dice que ¿qué mérito tiene nada más orar por las personas que nos aman? Debemos de orar por nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen, aquellos que traen algo contra nosotros, ponernos a cuentas con ellos y bendecir sus vidas. Y qué difícil es. Ahorita veníamos platicando de que Dios es un Dios justo y unos temas bastante polémicos, ¿verdad? Pero que al final de todo, el único que va a juzgar y el único que sabe cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron las cosas, y el que va a determinar ¿Qué pasó cuál con es la Jesús? sentencia final va a ser Él. Sí, Y creo que Él no va a juzgar ciegamente, sino que me imagino que va a analizar la situación, y Él conoce el corazón de todos, sí. y lo dice la Biblia, Dios es un Dios justo. Sí, de hecho incluso cuando yo experimenté eso, Dios me transformó, me cambió. Yo cuando me levanté de ese día, ya era otro. Yo sentía un gran amor en mi ser, una gran paz que nunca había sentido nunca en mi vida. Y Dios me lo hizo sentir que ahora ya sabía por qué la gente se caía.
porque eres el Espíritu Santo de Dios tocando las vidas, es la presencia de Dios. Y luego también cuando yo me levanté, yo ya decía, Señor, así como me diste una oportunidad a mí, dale esa oportunidad a ese joven que mató a mi hermano también. O sea, yo entendí que el Señor, dije, para que ese joven haya hecho lo que haya hecho o se dedique a eso, de andar en las pandillas, dijo, es porque esa persona en su niñez le faltó la presencia de sus papás. Algo pasó que por eso él era así. Entonces yo le dije, Señor, dale una oportunidad a él también, como me la diste a mí. Qué difícil es pedir por esa persona que te hizo daño. Qué difícil es decirle, Sí. Señor, a aquel que me dañó, dale una oportunidad como me la estás dando a mí ahorita. Pero sabemos que solo eso, solo Dios Dios puede sabe. hacer eso. Sí, exacto. Y vemos cómo me dio risa ahorita que dijo que preguntaba de que por qué se caen. Y Dios como que le dijo, no te voy a decir por qué, te voy a hacer vivirlo para que veas, Exacto. Para que entiendas. para que entiendas por qué Sí. se caen. Y yo me pongo a pensar, hermano, sabe que mucha de la gente que nos ve pueden ser familiares o conocidos que no conocen a Dios. Y dentro de nuestros conocidos hay gente, yo estoy por seguro que hay gente que tiene este sentir que a lo mejor le llegó a usted de me voy a vengar de lo que me hicieron, que no creen en Dios, que dicen no, es que Dios no me puede quitar este odio que tengo. Y aquí tenemos a alguien con nosotros que lo vivió en carne propia. vivió. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes o señores que tienen ese sentir, hermano? Sí, mira, quiero añadir esto. Ahora después de que Dios me pasó eso, testificar a la gente como de lo que Dios hace en nuestras vidas. Recuerdo que en el trabajo les decía, es que hay que buscar a Dios, se me llenaban los ojos de lágrimas y me decía, mira, es que tú platicas eso y si sientes eso, o sea, de que cómo compartir eso. Y ya más o menos al año, Dios nos empezó a dar liderazgo en la iglesia, seguimos capacitándonos y todo y pues ya hemos avanzado en esa área, pero hay gente que en lo que ha ido en el transcurso de predicar y todo esto, hay gente que me ha topado, que pasaron en la misma situación que yo, jóvenes que es que me mataron a mi papá, yo me quiero vengar, o papás que decían es que me mataron a mi hijo. Entonces me he topado con mucha gente que ha estado en la situación. Hay otras gentes que las han abusado, o que un problema que tuvieron hasta por dinero, de rencillas, hasta entre familia. Entonces yo me di cuenta que Dios me estaba usando para traer esa palabra a sus vidas, de que si Dios me ayudó a mí, también puede ayudar a ellos. Independientemente de la situación que haya pasado, si uno realmente quiere salir de eso, Dios nos puede ayudar. Y yo le digo a aquellas personas que nos estén viendo a través de este video, de que hay esperanza en Cristo. Tal vez yo no voy a entender el dolor que tú tienes, ni ellos, ni nadie más, pero el que sí sabe cómo te sientes es el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él vivió lo mismo que tú y yo vivimos esa traición, ese dolor, Él lo vivió, gente que lo traicionaron a Él, gente que planeaban matarlo, gente que blasfemaban contra Él. Entonces el Señor sabe exactamente cómo tú y yo nos hemos sentido en estas situaciones que hemos pasado, pero el Señor nos da la libertad de escoger si le entregamos libremente a Él toda esa carga o seguimos viviendo con eso por siempre, ¿verdad? Hasta la tumba, como dice. Pero Dios, hay esperanza, y si tú lo quieres hacer de corazón, es simplemente le digas, Señor, te entrego mi odio, te entrego mi coraje, mi rencilla, mi ansiedad, mi depresión, mi tristeza, entrégaselo a Él y Él te va a librar de tu alma, es todo eso. Y ahora, cambiando un poquito del tema, ¿cómo fue de ese crecimiento dentro de ya estando, ya perdonando, ya sacando todo eso? ¿Cómo fue ese crecimiento dentro de usted como líder? Ir subiendo poco a poco hasta llegar hasta donde está ahorita, ¿va? Con su programa, gracias a Dios. Sí, pues cuando uno tiene hambre de Dios, empieza uno a leer la Biblia, que es lo principal. Aparte de lo que te enseñan en la iglesia, la dominical y todo esto, el hambre de que uno tiene, uno empieza a leer la Biblia. Si la acabas una vez, vuelve a leer. Si la acabas por segunda, otra vez. Gracias a Dios, Dios me ha permitido leerla varias veces y he entendido muchas cosas de parte de Él. Por eso es importante leerla, aparte de lo que te enseña, aparte de lo que puedes escuchar en prédicas de videos, en canciones que son de bendición para nuestras vidas, es un alimento, ¿verdad?
la radio, todo esto, alimentarnos día con día nos ayuda a aprender muchas cosas. Y Dios me ha permitido aprender en todas esas áreas, también en la área espiritual. Fue un momento donde ya el Señor me enseñó, ahora es tiempo que aprendas esta área también. Me empecé a involucrar con un grupo que era de liberación de la iglesia y Dios me empezó a entrenar, empezó a enseñar y en las dominical, las clases que daban ahí, todo esto, y Gabriel Solís me daba clases hasta de para cómo predicar todo. Me empecé a llenar tanto que ya para ese entonces yo ya tenía invitaciones de parte de Dios que me daban a compartir primero mi testimonio. Empecé a predicar a perder el miedo a hablar de frente a la gente en los centros de rehabilitación. Ahí fue mi escuela en hablar de frente a la gente, y ya Dios poco a poco me fue dando más entendimiento de su palabra. Ya la había leído y lo volví a leer y aprendí a cosas que antes no sabía. Entonces Dios siempre nos quiere dar y capacitar, darnos los dones, talentos, nos quiere que nos descubramos estos dones y talentos y los vayamos ejerciendo cada vez más. Y sobre todo creyéndole a Dios con fe de que algo Dios hará con nosotros. Exacto. Ay, perdón. Le quería preguntar sobre cuál fue un momento ya estando fuerte en la iglesia, ya siendo líder, pilar, un momento que usted haya dicho, ya tiro la toalla, o un momento que diga, ¿sabes qué? Hoy no, Señor, hoy sí ya, de plano déjame descansar este día. Ese momento que lo haya tumbado, que haya usted sentido que chocó con pared. Pues en mi caso no fue así hasta la pandemia, pero eso fue porque pues Se se paró todo, pero yo siempre le seguí creyendo a Dios, y por eso precisamente lo que hice, que me puse afuera con Juan Sombra, que le mandamos saludos. Él y yo nos pusimos afuera del hospital, pusimos una bocina y empezamos ahí, porque si no, aunque no hubiera iglesia, teníamos que seguir predicando, y también estaba restringido hacer eso en las calles, pero el Señor nos puso y estuvimos haciéndolo por fe. Yo sé que había gente que no les pareció, había otras gentes que sí estuvo bien, ¿de acuerdo? Pero pues ya no se trataba de opiniones, sino de si Dios me había puesto el sentir a mí de hacerlo, lo tenía que hacer, Sí, sin escuchar comentarios de la gente. sin importar ay, el hermano no está cuidando la pandemia, ¿no? Sí, todo eso. Entonces, gracias a Dios seguimos avanzando en todo esto, pero yo siempre le he creído a Dios. A veces siempre le digo, Señor, tú eres el que me abre puertas, Señor, yo no quiero tocar puertas, Señor, creo que tú me lleves a donde tú tengas un propósito, un plan. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero cuando Dios te manda a un lugar es porque Él tiene un propósito, un plan. Quiere hablar a su iglesia de algo en específico, y eso lo he aprendido ya de años, de que Dios estar bajo la voluntad de Dios, guianza con el Espíritu Santo. Eso es muy importante, que todo cristiano debemos estar guiados por el Espíritu Santo, que Él es el que nos mueve, es el que nos hace ver, el que nos revela qué es lo que tenemos que hacer, qué no hacer, y es tener esa confianza en el Señor. Pero gracias a Dios en la pandemia así como que hubo tal vez un enfriamiento, pero el Señor vino a revivarme. El fuego del Dios que está en mí, el Señor vino a despertarlo, y precisamente estamos siguiendo trabajando en esto. Y hay algo un evento que tengo el próximo domingo en el Parque Burunda, donde el Señor quiere, la iglesia ha orado por un avivamiento, ¿verdad? Siempre, pero ahora llegó el tiempo de ese avivamiento, y Dios quiere derramar sobre nuestras vidas su fuego, de su Espíritu Santo, que primero el avivamiento empieza en uno, es cierto, pero de ahí uno empieza a contagiar a otro y a otro. Y eso es lo que Dios se ha puesto a hacer en mí ahora en este tiempo, el 31 de octubre, en el Parque Burunda a las 7 de la tarde, Domingo. para que la gente va a ver, o vamos a estar orando por sanidad, liberación. Dios va a llenar de amor a aquel que tenía odio, Dios va a traer libertad a aquel que estaba cautivo, Dios va a traer sanidad a aquel que estaba enfermo, porque le hemos creído a Dios, y Dios nos ha hablado de muchas maneras para que creamos que Él lo va a hacer. De hecho, el podcast pasado hablábamos con Mayra de eso, que ella ha visto una carencia de avivamiento en la iglesia, y Sí. cómo la gente, los líderes lo han visto y se han puesto a orar. ¿Usted cómo ha visto este menguar de avivamiento en las... Sí, pues desgraciadamente la pandemia trajo mucho enfriamiento espiritual, pero
Dios no desampara a sus hijos. Así es. Entonces, hubo un zarandeo en todo esto, pero aquellos que realmente estaban buscando a Dios, pues Dios los está levantando. Aquellos que se enfriaron, pero Dios los ha traído otra vez a Él, y Dios está trayendo esto que ahora ha empezado a ver en eventos que van a ver en iglesias, de avivar el fuego, el avivamiento. Entonces ya Dios empezó a trabajar en varias personas para que despertemos como iglesia, y lo que Dios me ha puesto a hacer esto es hacerlo en lugares públicos. Yo sé que hay iglesias y Dios sigue usando las iglesias, pero Dios me ha puesto, y Él va a levantar un altar de Dios en lugares públicos, no solamente el 31, sino estaremos por la ciudad haciendo este tipo de cosas. Ya anteriormente, años atrás, ya he trabajado en campañas, de hecho se me llamaban campañas de avivamiento, donde ya Dios me daba la palabra que Él iba a hacer algo en las calles para este tiempo. Yo no sabía para qué tiempo ni cuándo, pero yo decía, algo viene para Juárez. Dios va a hacer algo, se va a manifestar en las calles de Juárez, en lugares públicos, y ahora llegó ese tiempo. Yo digo que ya es el tiempo. Sí, estamos en el tiempo de Porque creo que el apogeo del evangelio en Juárez fue antes de los 2000, a principios de los 2000 por ahí, y de repente hubo un estancamiento en la iglesia. Sí. Por ahí del año 2009, 2010, otra vez para arriba y para arriba y para arriba, pero de repente viene la pandemia y entonces otra vez se apagó. Pero ahora viene un avivamiento no para la iglesia, y esto en oración yo también lo he sentido. Viene un avivamiento para la gente que no conoce a Jesús, para la gente que lo necesita. El episodio pasado hablábamos del club que son guardacostas, que de repente empezaron a salvar a la gente que se estaba ahogando en las costas. Hicieron un club y de repente ya no iban por la gente, esperaron que la gente llegara sola y se enfocaban en el club. Pero yo digo que el avivamiento que Dios va a despertar de aquí en adelante es para la gente que se está perdiendo en el mar, para la gente que era al principio, para la gente que Dios nos llamó para que la alcanzáramos, porque Dios no está en estas cuatro paredes, Dios no está en una iglesia, Dios está donde se le necesite. Y yo veo, empezamos a hacer este proyecto porque yo veo a la gente y en redes sociales hay muchas cosas que no son de edificar, hay muchas cosas que a lo mejor sacan una risa y esto, pero no hay nadie hablando de Dios. Y empezó este proyecto por el amor a esa gente que la iglesia está ignorando. Son palabras fuertes, pero hay gente que la iglesia está ignorando, y hay gente que necesita de Dios. Y este avivamiento que viene, yo lo creo y lo he sentido en oración. Este avivamiento que viene, siento que es como cuando Dios fue a los judíos y los judíos no lo aceptaron, y entonces fue a los gentiles. Yo digo que este avivamiento que viene es para los gentiles modernos, para la gente que está allá afuera, que a lo mejor la iglesia ha dañado. Y el episodio pasado decía esta Mayrita, si como iglesia te dañamos, te pedimos perdón, porque muchas de las veces como iglesia dañamos a aquel que no conoce de Dios, ignorándolo, no predicándole el evangelio, a lo mejor cuando viene o señalándolo, juzgándolo antes de conocerlo, por apariencia, si viene alguien vestido de una manera llamativa, ay no, primero vaya y cámbiese, hermano, y luego venga. Entonces todas esas cosas la iglesia ha dañado al mundo, pero hoy Dios dice, te pido perdón por lo que los que se dicen mis representantes te han hecho. Te pido perdón, pero viene algo para ti, persona que no conoces de Dios, viene algo de parte de Dios, y Dios va a traer bendición para tu familia. Aquella persona que tiene odio, aquella persona que se siente sola, Dios va a traer ese abrazo que necesitas, y no va a venir de parte a lo mejor de una iglesia, va a venir a lo mejor de parte de una persona que a lo mejor no representa a la iglesia, pero representa a Dios y a Jesús, y Jesús va a entrar a las calles de Ciudad Juárez, yo lo creo. De hecho, hoy, ahorita acabo de ver una imagen en Facebook que se me hizo un poquito fuerte, que decía, normalicemos el amar a Dios sin creer en la iglesia y en la religión. Y me he fijado que la gente necesita de Dios, quiere a Dios en su vida, pero como que ha visto que la religión, a la gente como que no le agrada la iglesia, no le agrada la religión, que dice, yo sí quiero a Dios, pero no quiero ir a tu iglesia, o no quiero creer en lo que tú crees, porque ya he ido y ya me han hablado así, ya me dijeron esto, ya me han tratado así. Yo he visto cómo ahora Dios está haciendo como un tipo cambio de enfoque, de que antes
la gente venía hacia con Dios. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar a Dios a la gente, así como Sí. usted en su programa, paseando por las calles, orando. Nosotros a través de este programa, hablando a través de una cámara, a través de las redes sociales, donde nos vean, ya se hizo un enfoque diferente de que antes esperábamos a Sí. que la gente nos visitara en las iglesias y ya cuando llegaran ahí hablarle. Pero ahora Dios está diciendo, no, porque la gente ya no está queriendo ir a mis iglesias. Sí, los Sí. edificios. La gente ya no quiere estar en un edificio, la gente está afuera y ya no quiere entrar. Ahora vayan ustedes y lleven mi palabra hacia ellos, Sí. que fue lo que se nos encomendó en primer lugar. Sí, y hay personas que quieren cambiar a la gente de afuera hacia adentro, pero Dios cambia de adentro hacia afuera. Entonces, todo eso debemos tener conscientes ahora, entre varias personas en oración, como tú decías, hay personas que Dios le ha puesto en el corazón de que algo va a ser Dios, que algo viene de parte de Dios para su pueblo y sobre todo para la gente que no conoce a Él. Y ahora con la pandemia, los gobiernos y todo esto, todo lo que ha pasado, ahora nos va a tocar a nosotros escuchar a Dios. Ahora el gobierno, toda la gente van a escuchar a Dios de lo que Dios va a hacer. Y ahí sí es como cuando dicen, no, pues si ya Dios está hablando, ya no podemos hacer nada como gobierno, como políticas o cosas de esas. Entonces Dios se va a empezar a manifestar de una manera poderosa. Dios va a sanar a gente que decía, es que cómo sanó esa, pues Dios tiene misericordia sobre esa persona, aunque no fue a la iglesia, aunque no fue esto, Dios va a derramar sanidad sobre su vida, va a traer salvación, y precisamente en lugares públicos donde menos nos imaginamos, porque sabemos todos que Dios se mueve en todo lugar, ¿verdad? Pero normalmente tenemos el concepto de es que Dios va a traer salvación a un lugar de 4 A su paredes. iglesia. Y sí, ha traído salvación, ¿verdad? Pero también lo quiere hacer fuera. Muchas veces interpretamos este concepto de iglesia como estas 4 paredes que Sí. nos refugian, ¿verdad? Que nos dan esta constante de que ahí tenemos nuestra iglesia cada dominguito, cada miércoles de enseñanza o Sí. cada viernes de culto, y tomamos ese concepto como que esa es la iglesia, cuando Dios nos dio a entender que la iglesia Como somos nosotros, sí. que nosotros somos la iglesia, que Dios está con nosotros y que por ende nosotros somos lo que tenemos que llevar esa palabra. Sí. No, la palabra no está aquí encerrada, porque nosotros nos vamos y este lugar se queda, pero la palabra se va junto con nosotros. Sí. Entonces ahora con la pandemia se había cerrado iglesias, se había cerrado todo, y ya la gente ya estaba, ahora sí, buscar a Dios como familia, en altares en su propia casa. Algunas gentes sí lo hicieron, otros no, pero ahora como que siento yo que como quisieron limitar a Dios en lugares, en iglesias, limitar su presencia. Había lugares que no se podía pues orar, simplemente te sentabas y te ibas, pero dice Dios, bueno, ahora me van a escuchar a mí y lo voy a seguir en lugares públicos. Que no me quisieron No. tener me encerraron en mis iglesias, ahora yo voy a Sí. abrir todo. Hay una canción de Redimidos que dice, ¿cómo Dios no te va a amar si puso tu mundo en pausa para que lo voltearas a ver? Sí. Entonces yo siento que ahora con la pandemia se paró todo, y los que venían a la iglesia, Dios les enseñó verdaderamente ahora sí a adorar Amar a Dios. a amar a Dios, porque yo me imagino que hay mucha gente que era hermanitos de domingos, Ujú. hermanitos que nada más aquí adoraban a Dios en la iglesia, pero en su casa ácara, y ahora, ¿cómo se hace? Como empezar otra vez de Ujú. cero, y Dios dice, no, es que no se trataba de la iglesia, yo estoy contigo y ahí en tu casa puedes. Y se empezaron a levantar altares en las casas, y donde no se podía predicar, pues no se predicaba en las iglesias, pero en reuniones familiares ahí estábamos hablando de Dios, Sí. por internet ahí estaba la palabra de Dios. Y yo siento que dañó a los que no le echaron ganas, Sí. a los que dijeron, pues a ver cuándo Pues ya se cerró la iglesia, pues hasta pues que se hasta aquí abra. llegó. Pero fortaleció, y hablando por mi vida y por la vida de mi hermano y por gente que conozco, fortaleció a gente que dijo, bueno, esto no nos va a parar. Y hay Sí. gente que tiene que conocer a Dios. Exacto. Y a través de la pandemia, yo digo que Dios también alcanzó a gente que nunca había alcanzado. Me acuerdo que el año pasado, sí, como en marzo, fue cuando estaba todo esto de la pandemia, más o menos. Empezó en Ajá. marzo. Empezó. Y no pudimos venir a la iglesia, y empezamos a transmitir desde la iglesia del pastor. Mm. Y antes de que empezara la pandemia, mi oración era, Señor, que
que yo siempre oro por mi familia que no conoce a Dios. Dijo, yo le decía a Dios que puedan venir a la iglesia, que vengan y te conozcan aquí en la iglesia. Y de repente se cierra la iglesia y mi oración era, ay Dios, ¿por qué? Si yo sentía que apenas iban a venir, pero de repente me acuerdo la primera transmisión, yo decía, ay Señor, nadie nos va a ver, Señor, nadie te va a conocer a través de esto, y qué va a ser de la iglesia. Y empieza la transmisión y yo me acuerdo que yo estaba poniendo la cámara y estaba viendo ahí la gente que estaba comentando, y de repente en la gente que estaba viendo la transmisión en vivo, veo familiares. Veo esa gente por la que estaba orando, y Dios me dice, ¿sabes qué? Es que esa gente a lo mejor no va a la iglesia, pero esta era la única manera que te iban a conocer. Y dije, así es cierto, Señor. Y así empezamos, y Dios fue de bendición para mucha gente a través de la pandemia, como también mucha gente se enfrió en la pandemia. Sí. Yo siento que esta pandemia, muchas iglesias empezaron a transmitir su mensaje por las redes sociales, así, Sí. y siento que como que nos quisieron apagar, pero en lugar de apagarnos, como que hizo que más gente Se avivara se más. avivara o Sí. conociera más gente, o gente que no le llegaba la palabra cuando estaba en las iglesias, empezó a escuchar de Dios o empezó a indagar un poco más de que, Sí. caray, me gustó esto que dijo el hermano de aquí de Facebook, a ver, déjame, Sí. me busco más. Y siento que maxificó un poquito más el alcance que teníamos a cuando nada más estábamos aquí en la iglesia y esperábamos a que llegara la gente y que llegara la gente. Y siento que esto que hicimos de transmitir las prédicas, los servicios, empezamos a hacer programas en vivos, empezamos a hacer diferente tipo de cosas para alcanzar a la Sí. gente, y siento que la gente nos recibió con buenos ojos y le agradó esto que estuvimos haciendo. Hermano, fue de mucha bendición a ver que usted nos hubiera acompañado el día de hoy. Créame que yo sé que su testimonio le sirvió, aunque sea una persona, como siempre decimos, pero yo sé que le sirvió a alguien. Si hay algo que esta cámara está a su disposición, hermano, si hay algo que usted quisiera promover, que usted quisiera decir, si tuviera alguien de frente, ¿qué le quisiera decir a esos jóvenes que nos escuchan? Sí, pues lo que quiero decirles es que permanezcamos firmes en Dios. Amén. No hay que retroceder, no hay que hacer a Dios a un lado, sino hay que amar más a Dios de lo que lo hemos amado, buscarlo más su rostro, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén, así es. Y que no soltemos a Dios, sigamos adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, nunca nos soltemos de la mano de Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él nos va a ayudar, Él estará con nosotros en todo momento, pase lo que veamos en el mundo, sigamos firmes, el Señor no nos va a abandonar, Él siempre va a permanecer fiel con cada uno de nosotros. Así es, amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aquí está el hermano Víctor Leaños. Pueden seguirlo en su programa Oración sobre Ruedas. Sí. Ahí búsquenlo en Facebook, ahí sale. Muy También bueno. muy bueno, muy interesante, invitados de Muy todo buena- tipo, muy versátiles. Sí, También síganos a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, suscríbanse. Hemos visto cómo mucha gente ve los videos pero no se suscribe. suscriben. Y pues no les cuesta nada, ¿verdad? No les cobra, nomás darle clic al botoncito ahí que Sí. dice suscribirse, y a nosotros es de mucha ayuda. Si no nos quiere ver, pues no nos vea, nomás suscríbase. Si nomás nos quiere escuchar, también estamos en Spotify, mientras va manejando o lo que sea. Día tras día vamos lanzando clipsitos también, y todos los miércoles subimos un capítulo nuevo. Así es, amén, hermanos. Muchas gracias por vernos. Se viene una sorpresa, se viene un sorteo. Estén pendientes de las redes. Hermanito, muchas gracias por acompañarnos. Edson, muchas gracias. A ustedes, gracias por escucharnos, por vernos donde quiera que estén, en la tarde, en la mañana, en la noche. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. sí, gracias Vamos, a ustedes, hasta luego. bendiciones.